Como lo anticipábamos en el bloque anterior, está con nosotros el profesor Daniel Silver. ¿Cómo te va, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Acá. Siempre es un gran placer hablar con vos de distintos temas. En alguna oportunidad hablamos de la ciudad, cuando fuiste candidato. Así es. Candidato en las elecciones anteriores, aquí en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ahora es una interesante oportunidad para charlar con vos sobre tu mirada, que sé que es independiente. Es una mirada libre también sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente. No hay una situación de mucha crueldad, en definitiva, ¿no? que refleja, además de la crueldad de la condición humana, una tremenda desproporción en cuanto al poder de fuego también, ¿no? Y una situación que se extiende con el paso del tiempo y que no se resuelve. Entonces uno se pregunta, y ya te doy la palabra, la guerra es un buen negocio, termina siendo para sostenerlo en el tiempo también. Estamos hablando justamente de la situación Israel-Palestina por Franja de Gaza. ¿Cómo lo estás viendo vos, Daniel? Yo voy a empezar por lo último que dijiste. ¿Cómo no? Y justamente hoy, intercambiando mails con amigos de otros lugares acá, tanto del país como del mundo, que estamos muy preocupados por lo que pasa en Cercano Oriente. En realidad no es Medio Oriente, es Cercano Oriente. Es verdad. Y tengamos en cuenta que esa es una denominación del colonialismo. No es una denominación propia de la región, ¿verdad? Como pueden ser América Latina o demás, que también es una expresión del colonialismo. Esa. Pero bueno, intercambiando mail con algunos compañeros y amigos, también de Israel, de Francia, de Bélgica y de acá del país, comentábamos del buen negocio que es la guerra. Es un negocio para los fabricantes de armas, para el complejo militar industrial. Es negocio porque hay un banco de pruebas real y concreto, o sea que uno sabe las potencialidades, las posibilidades que tienen los artefactos letales que fabrican, pero también es un negocio para algunos involucrados directamente en el conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque los presupuestos bélicos se potencian a un grado extremo. Puede no haber control, o sea, una discrecionalidad con el manejo de esos fondos. Por otra parte, hace que las libertades cívicas en cada uno de estos lugares, ¿no es cierto?, se cercenen, se achiquen, con lo cual uno piensa que la guerra es un negocio. Y es un negocio también para los ricos. Los ricos pueden huir del campo de batalla, de las zonas donde caen las bombas y demás, y los pobres son los que tienen que soportar todo esto. O sea que también tiene, desde ese punto de vista, un fuerte contenido de clase. Los pobres siguen poniendo los muertos, ¿no? Y siguen poniendo, exactamente, como en cualquier lugar del mundo. Sí. Como fue Malvinas acá, claro. ¿No es cierto? Los chicos que cayeron en Malvinas no eran precisamente de las clases acomodadas, ¿no es cierto?, sino de los sectores más postergados de la sociedad. Eso como primer, digamos, como un criterio. La otra cuestión, yo a veces disiento con este tema de la desproporción del poder de fuego y demás. ¿Por qué? Justamente porque creo que cada víctima vale uno, independientemente de quién fuera y dónde fuera y del tipo de bomba o bala que le caiga encima. Pienso que valen tanto una vida como otra. No me importa si son verde, rojo, amarillo, gordo, flaco o alto. Cada una de las vidas que se pierde es un proyecto, es una familia, es toda una serie de relaciones que se derrumba y que es absolutamente irrecuperable. Que genera más odio. Y bueno, en un contexto de mucho odio genera más odio. Bueno, ¿no? Y la cuestión es que acá justamente se ve potenciado, ¿no es cierto?, por toda una serie de actitudes o de acciones concretas desde el punto de vista de la política que han ido potenciando una espiral de violencia que solamente ha ido increyendo desde lo que nosotros conocimos hace, en mi caso, yo me acuerdo de la guerra del 67, ¿no es cierto?, a lo que es la actualidad. No solamente en cuanto a la cantidad de víctimas que hay, sino en cuanto a la brutalidad y la mirada que hay hacia el otro. Hoy, hace mucho tiempo yo leí un texto justamente sobre la guerra en Cercano Oriente, y decía cuando había guerra, hubo la guerra del 48, la del 56, la del 67, hasta la del 73.
A partir del 67 y 73 cambia el carácter de la guerra. ¿Por qué? Porque al establecerse Israel sobre los territorios ocupados, y ser una potencia ocupante y generar toda esta serie de restricciones de los palestinos hacia Israel, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha creado? Ha creado justamente esta división, no solamente el odio del expatriado, de aquel que tiene que vivir en un campamento, de aquel que no tiene el agua potable o la electricidad o la escuela que cree que le corresponde, sino una cuestión de relaciones muy simples. Antes los jordanos, en aquel momento jordanos, sí, iban y venían, trabajaban en Israel y se conocían entre israelíes y palestinos directamente. Hoy no se conocen y ven en el otro justamente a alguien absolutamente distinto, alguien al cual, bueno, algunas lógicas terribles, ¿no es cierto?, convocan a la eliminación directamente. Algunos no lo dicen, otros lo sugieren y otros se va incubando, ¿no es cierto?, esa idea en la cabeza de cada uno de ellos. A mí me aterra, personalmente, yo soy de origen judío, tengo familiares, amigos, conocidos en Israel. Me aterra algunas cuestiones que se vienen planteando con cada vez mayor profundidad dentro del pueblo israelí, inclusive de sectores populares, vamos a llamarle, que es un fuerte chauvinismo, ya no es nacionalismo, un fuerte chauvinismo. Uno puede encontrar algunas explicaciones históricas, puede encontrar explicaciones políticas, puede encontrarle 10.000 causales. Ahora, lo que uno no puede entender ni puede justificar es la manera, ¿no es cierto?, en que ese nacionalismo hoy se expresa, que se expresa también en una suerte de segregación y de marginación hacia algunos sectores que están dentro de la sociedad israelí, porque lamentablemente eso existe, y por supuesto hacia estos otros que están afuera, a los cuales los ven ya como directamente, no como un enemigo, sino alguien directamente por fuera de la cuestión. Las expresiones bárbaras, salvajes, realmente yo no diría exabruptas, unas groserías terribles de esta diputada, ¿no es cierto?, que dice que planteaba que había que eliminar directamente a todos los palestinos, ¿no es cierto?, de un sí, partido de derecha, son realmente repugnantes. Como también lo son expresiones de algunos sectores de los palestinos, donde llaman también a exterminar a los israelíes. La solución, siempre uno pregunta, ¿cuál es la solución? Y yo, no, como decía, no tiene la bola mágica. ¿Pensás que después de la muerte de Yasser Arafat, digamos, ese proceso de paz que era incipiente, muy débil, pero que existía, se terminó derrumbando? Hay un paso anterior, que es terrible, que fue el asesinato de Rabin. Yo creo que el asesinato de Rabin marca un punto de inflexión donde lo que se había venido construyendo de los acuerdos de Oslo, que no eran, vamos a decir, la solución, pero eran un camino a desarrollar, a partir de allí, desde el lado israelí, prácticamente se quedan con pocos interlocutores, porque Rabin era una personalidad totalmente influyente en la sociedad y tenía un peso como para que su palabra sea la palabra aceptada, y ahí comienza el deterioro. Con la muerte de Arafat, que era un interlocutor válido que digamos, el gobierno israelí había encontrado, bueno, también se rompe porque la presencia de Abu Mazen, ¿no es cierto?, no es tan potente como la de Arafat, que había logrado aglutinar a gran parte de los sectores políticos palestinos, y también paralelamente tenemos el surgimiento de una fuerza muy importante desde el punto de vista numérico, político y ahora militar, está clarísimo, ¿no es cierto?, que Hamas, que desde nuestro punto de vista tiene una postura que gobierna la franja de Gaza, claro, ¿no es cierto?, que tiene una política desde nuestro punto de vista que no es la mejor. Por el contrario, creemos que ellos, ¿no es cierto?, al pretender la eliminación del Estado de Israel y demás, no ayuda en nada, al contrario, Arafat más o menos podía controlar. Ahora, ¿no es cierto?, eso es inviable y justamente creo que uno de los problemas que tiene el gobierno israelí es que se está planteando del lado palestino un gobierno de unidad, donde estén los dos sectores representados, como el sector laico y vamos a llamarle así más democrático, como es Al-Fatah o la OLP, y por otro lado Hamas, ¿no es cierto?, que es un sector más integrista, mucho más religioso, más exactamente, y que plantea la salida como única alternativa a la salida bélica. Están planteando un gobierno de unidad, Israel no reconoce eso y realmente se torna muy difícil encontrar el camino del diálogo. Opinión mía.
a 15.000 kilómetros de distancia, uno tiene que aclarar eso. Acá no llueven, ¿no es cierto?, las bombas, y no corremos riesgo que te asalte alguien en la calle, ¿no es cierto?, pero no que, no que te ponen un bombazo en la puerta de tu casa o en tu casa misma. Es que yo creo que la salida tiene que ser la salida política. La salida política tiene que basarse fundamentalmente, creo que en un criterio que es el reconocimiento de la necesidad de la existencia de un Estado palestino con todos los atributos de la soberanía, no un Bantustán, ¿no es cierto?, donde tenga limitadas sus posibilidades, ¿no es cierto?, sino totalmente autónomo e independiente, o sea, absolutamente soberano, y el reconocimiento de la existencia del Estado de Israel y fronteras seguras para los dos. Gracias, Daniel, por la visita. Una breve exposición del conflicto bélico estuvo a tu cargo en estos minutos. Te agradezco mucho por haber venido y como siempre, un placer charlar con vos. El agradecido soy yo. Gracias. Vamos a una pausa. Tras el corte vamos a hablar de novedades de último momento, por lo menos el viernes de la semana pasada, esta semana que está transcurriendo. Se allanaron oficinas vinculadas al puerto de Santa Fe, vinculadas a Boroviov, a Marcelo Boroviov. También vamos a hablar de el narco que organizaba una banda dedicada a la venta de estupefacientes de Santa Fe, que además lavaba plata comprando autos. Estamos hablando de Santa Fe, no de otro lugar del planeta, de Santa Fe, y también toda la información de la mano de Federico Gianro. Todo esto tras la pausa.